Hola hermanos, buenas noches. Nuevamente estamos conectados. Hemos estado haciendo algunas pruebas de modificar nuestros dispositivos electrónicos porque ha estado variando nuestra manera de usarlos. Pero qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que podemos continuar usando este medio. Yo espero que este inicio de semana tú te encuentres bien, con ánimos altos, con la fe optimista, que es una de las características de ella. Y particularmente confiando en el Señor que Él está haciendo cosas aun cuando nosotros las vemos. Yo sé que igual que tú estoy mirando las noticias para tratar de encontrar razones por qué buscar al Señor y pedirle a Él que nos ayude. Y sé que de alguna manera no son muy, yo diría, alentadoras las noticias que oímos. Sin embargo, creo que debemos de recordar que estamos en las manos de un Dios amoroso y que nos está cuidando, no solo a nosotros, sino a la familia que tenemos extendida en diferentes lugares de este mundo, y hemos estado orando por ellos. De hecho, yo te sigo animando a que al recibir las peticiones de oración o la cadena de oración que estamos llevando en las mañanas, tú puedas tomar en serio que Dios te está escuchando y que particularmente al conectarnos en el mismo sentir y en el mismo pensar, el Señor también está, diría yo, no solo escuchando a una voz, sino al unísono de cientos de miles de personas que tenemos este mismo sentir, que Él pueda tener misericordia de la gente que no le conoce y poder de alguna manera sacarnos adelante en esta situación. Y yo sé, ¿verdad? Yo sé que uno quisiera que esto terminara ya, pero no está en nuestras manos. Sin embargo, hoy en esta noche, una vez más, yo quiero invitarte a que vengas a la Biblia y que la podamos ver de una manera devocional. No voy a tomar muchos pasajes, probablemente no tome todo el tiempo que uso cuando predico generalmente, pero sí quisiera de alguna manera motivarnos a valorar el hecho de poder conectarnos en oración y cómo la oración tiene el poder que nosotros a veces no tenemos la capacidad de comprenderlo, pero que aun cuando no lo comprendemos y la ejercitamos, surgen los efectos de los cuales de alguna manera nosotros podemos ser testigos de lo que Dios está haciendo. Y quiero en esta tarde, en esta noche, quiero invitarte a que vengas al libro de Éxodo, en el capítulo 17, en el versículo 8. Voy a leer desde el versículo 8 y voy a llegar hasta el versículo 16. Probablemente es una historia que tú ya conoces. Creo que recuerdas que el pueblo ha salido de Egipto, está caminando hacia la tierra prometida, y dentro de este proceso ha encontrado una serie de dificultades. Dios está probando, como dice el libro de Deuteronomio, probando lo que hay en el corazón de su pueblo, y ahora se encuentra con un desafío grande, ¿verdad? El desafío de contrarrestar la oposición que de alguna manera el Señor a través del Antiguo Testamento ilustra a este personaje que se conoce como Amalek, como yo diría como una forma de representar la oposición espiritual que el creyente vive. Pero yo quiero leértelo, dice de esta manera, estoy en Éxodo, capítulo 17, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová,
Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Creo que es una historia no solamente interesante por el hecho de que hay una persona en el Antiguo Testamento que se representa como la oposición contra Dios, no particularmente contra el pueblo, sino contra Dios. Es la manera en cómo termina la historia y Moisés está escribiendo en ese libro. Y creo que es una buena ilustración para pensar en el escenario espiritual que en este momento nosotros como creyentes o el mundo en sí se encuentra, ¿verdad? Un escenario, yo diría un escenario espiritual. Déjame aclarar esta palabra espiritual. Hoy en día la palabra espiritual casi se está asociando de una forma general para referirse a todo aquello o a todas las personas que tienen una manera de expresar su fe o su religión. Si alguien practica algún tipo de ejercicio hindú o de la India, a esto le llaman también una práctica espiritual. Si tú sueles tomar un tiempo para reflexionar, no necesariamente en la palabra de Dios o en Dios, sino en tu propia vida, en las circunstancias en las que de alguna manera te encuentras, a ello también le incluyen el elemento espiritual. Si tú te vuelves una persona sensible a las cosas divinas, es decir, a los ángeles, a los milagros o a los efectos que de alguna manera se conocen como sobrenaturales, también se le considera esto como un elemento espiritual. Y creo que esto es algo que no nos hace mucha diferencia. Sin embargo, creo que debe de aclararse porque en la Biblia el aspecto espiritual es la esfera en el cual de alguna manera todos los seres espirituales, angélicos o demoníacos se muestran. Y en este momento creo que lo que tenemos en esta historia es una ilustración de estos dos escenarios. El escenario terrenal, el cual está viviendo a través de la persona de Moisés, Aarón, Hur y el ejército de Israel junto con Josué. Y después tenemos el otro escenario que es la lucha espiritual que de alguna manera creo yo, tú y muchos más creyentes entendemos que es también la esfera donde se libra la batalla a la cual de alguna manera nosotros encontramos resistencia, oposición o particularmente encontramos los efectos de este elemento espiritual, es decir, la tentación, la influencia del mundo y todas estas cosas que de alguna manera creo que tú entiendes. Sin embargo, esta historia en su escena está presentando estos dos elementos sobre los cuales creo que es muy apropiado para pensar en el papel que tiene el creyente ante una realidad espiritual desde su escenario físico, de su escenario terrenal. Y creo que no debemos de descartar este hecho, que aun cuando es una epidemia, una pandemia que está generalizada en todo el mundo, no puedes dejar de descartar que es un elemento espiritual también, donde el mismo, yo diría, Satanás se encuentra sacando ventaja de todas las circunstancias en las cuales este mundo se mira envuelto a través de esta situación. Es por eso que creo que es oportuno pensar que este papel en que está jugando Moisés y se mira Amalek es una guerra espiritual que ilustra tu guerra, mi guerra contra este elemento espiritual que la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 6, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las regiones celestes. Y creo que es una buena oportunidad para pensar en esto. Déjame proponerte tres principios. Déjame decirte que creo que uno de los principales principios que encuentro en esto al leer estos versículos del 8 hasta el 16, creo que tiene que ver con la vida, ¿verdad? Yo creo que la vida trae adversidades que exigen la mejor condición espiritual para vencer la oposición. Yo creo que particularmente la vida en sí, yo sé que entiendes muy bien que la vida tiene sus altos y sus bajos y no necesariamente es resultado de Dios, ¿verdad? No es resultado de una prueba, no es un resultado de una tentación. Sin embargo, creo que la vida en sí, cuando se presentan estas cosas como las que estamos viviendo en este momento,
que es resultado de este mundo, el resultado de esta vida que tenemos, creo que exige a los que vivimos en este contexto de realidad, exige que uno pueda tener una mejor condición para poder responder ante las circunstancias en las cuales nos encontramos. Y particularmente yo creo que tiene que ver con el aspecto espiritual. Yo creo que uno de los aspectos importantes en este momento de la historia con Moisés es que Moisés está presentando el escenario que va a luchar contra un adversario y no lo lucha físicamente él, sino al contrario, se encuentra Josué en el escenario donde él está librando la batalla cuerpo a cuerpo con los enemigos, en este caso con el ejército de Amalek, pero Moisés se sitúa en una posición espiritual, en una posición para orar. Y creo que esta es la parte esencial de lo que quiero comunicarte. Yo creo que necesitamos recordarnos que la autoridad del creyente se encuentra en la confianza que tenemos en Dios y en la misma forma en cómo nosotros hablamos con Él para que su poder se pueda desplegar sobre este mundo físico en el cual nos encontramos. Y creo que este es el mejor momento en el que de alguna manera tú lo puedes mirar. Creo que Moisés sube a ese lugar, al collado, y desde ahí hace las cosas que yo creo que entiendes muy bien. El levantar las manos, que es un principio que también se encuentra en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, donde nos está pidiendo a todos, en este caso la iglesia universal, lavada por la sangre del Señor Jesucristo, a que oremos por las personas que están en eminencia, en potestades, y le pide a los hombres que levanten sus manos levantadas para dar acción de gracias, pero también como una representación del rendimiento de la vida de la persona sobre la autoridad de Dios. Y creo que este es el mejor elemento donde el cual necesito que puedas visualizar la importancia de tener en estos momentos el sentir, el pensar de que aun cuando nosotros no podamos hacer directamente algo con las personas que se encuentran bajo la condición que están viviendo o bajo estas situaciones que de alguna manera estás oyendo a través de la televisión o de la radio o del internet, creo que lo que uno puede hacer, y creo que va a abonar mucho, es que uno pueda estar orando. La iglesia, como se encuentra en este momento, es el segundo frente que de alguna manera está respaldando a aquellos que están librando directamente la lucha contra las personas. Y te lo he explicado otras veces. Yo creo que el primer frente de lucha es todo este personal de salud que con todo su esfuerzo, dedicación, entrega, valor y abnegación están dando su tiempo, su esfuerzo, toda su capacidad. Y creo que nosotros ahora, si lo ven de esta manera, cómo Dios nos ha permitido, aun cuando el mundo no lo reconozca, pero cómo Dios ha permitido que la iglesia se vuelva el factor esencial de soporte que debe tener este mundo en relación para pelear contra algo que está fuera del alcance del ser humano. Y en este caso es el coronavirus, ¿verdad? Que tú conoces. Y es por eso que yo creo que la vida trae adversidades que exigen la mejor condición espiritual. Y sabes, yo quiero animarte que nos podamos conectar. Independientemente de la denominación, independientemente el nivel espiritual que puedas tener o el nivel de comprensión bíblico que puedas tener, yo quiero invitarte que puedas mirar que el Espíritu Santo es el que nos motiva a poder conectarnos en este sentir. Y creo que debemos de obedecer, en el hecho de unirnos en el sentir y en el pensar, de que la única manera en cómo contrarrestar la resistencia hacia este virus tiene que ver con el poder de la iglesia. Te recuerdo algunos textos que la Biblia enseña en Mateo que el Hades no prevalecerá contra la iglesia. Te recuerdo que una de las formas en como en el Nuevo Testamento también se presenta el orar, ¿verdad? El orar, que es parte de la característica, todo lo que podamos pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, las cosas serán hechas. Es decir, que esta es la herramienta sobre la cual de alguna manera el creyente puede actuar en relación de este momento. Si te recuerdas la analogía, la palabra de Dios es la espada,
pero realmente la oración representa el poder de avance que nos permite ir más allá de la lucha física, si me dejas expresar de esta manera, con la cual de alguna manera contrarrestamos las situaciones personales que enfrentamos. Y creo que ahora lo que nos invita la palabra es unirnos. El mismo elemento donde tienes aquí, donde Moisés está tomando la posición espiritual y donde Josué está haciendo el segundo papel, está enfrente de la realidad que de alguna manera en ese momento se enfrenta. Pero quiero pensar contigo un segundo principio, quiero pensar en el hecho donde el escenario se ha establecido, donde Aarón y donde Hur están a la par de Moisés en ese momento, y Moisés está junto, en medio, en ese momento entre ellos. Y probablemente antes de estar en la posición de estar sentado, él quizás estaba parado con las manos levantadas y está clamando. Y creo que puedes mirar muy bien la parte que la historia está representando, y es el hecho donde él está diciendo que cuando Moisés levantaba las manos y las sostenía, el pueblo, es decir, Israel, el ejército de Israel, prevalecía contra la lucha de Amalek. No es que alguien estuviera contando cuántos muertos estaban cayendo, ¿verdad? No es que nadie llevaba la estadística en ese momento. No, obviamente quizás era el hecho donde el avance de uno se podía visualizar, y donde también el retroceso del otro también era visible. Y creo que esa es parte de esta realidad. Yo creo que parte de la realidad en cómo la iglesia puede avanzar, o hoy podemos avanzar en relación a lo que nos encontramos, es soportando esto, ¿verdad? Es tomando conciencia del papel, yo diría, directo que tiene la congregación, los hermanos en Cristo, de asumir la responsabilidad de ser el soporte para poder hacer que esto avance, ¿verdad? Para que Dios pueda abrir los elementos que se requieren para que pueda salir adelante el mundo entero en esta realidad. Y creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos tiene que ver con el hecho de prevalecer. Y déjame plantearte este segundo principio. El segundo principio que yo creo que encuentras es que prevalece sobre las adversidades al resistir todo lo que la batalla da. En este momento la batalla no ha terminado porque alguien camine más y el otro retroceda. No, la batalla avanza en la medida en que el poder de el ejército de Dios va ganando territorio sobre la vida o sobre las personas que de alguna manera son la oposición. Y creo que esta es parte de la realidad de la vida. Mira, la vida nos exige a cada uno de nosotros este elemento del Espíritu Santo, que es templanza, que es dominio propio, el tener la determinación de poder avanzar, de llegar hasta donde creemos que podemos llegar. Y creo que esa es parte de la iglesia. Yo creo que es parte de la realidad en la que nos encontramos, donde la iglesia, donde tú y yo, que somos la iglesia, no el local donde nos reunimos, ¿verdad? Que bien sabes, sino la conexión espiritual, en espíritu y en verdad, que ahora existe, en el sentir del Espíritu Santo, en asumir este hecho de mantenernos al frente de una manera invisible, ¿verdad? Pero de una manera sostenida, en el hecho de que estamos respaldando a que Dios pueda obrar en la vida de las personas o en la ciencia misma. Y sabes, yo creo que tiene que ver con este elemento de templanza. Yo creo que una de las características esenciales sobre las cuales la iglesia puede dar testimonio de ello es cuando ha logrado a través de la oración los resultados de las peticiones que ha hecho. Y creo que este es un elemento esencial. Creo que está en juego mucho el hecho donde tú y yo, a través de nuestra experiencia, al acercarnos al Señor y el dejar en sus manos una y otra vez algunas peticiones, y no desmayarnos hasta llegar al hecho donde Dios pueda darnos en su gracia lo que de alguna manera estamos pidiendo. No por exigirle, no por obligarle o por condicionarle, siempre el hecho como la viuda en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? En el capítulo 18 creo que está, en el versículo 1, donde está esta mujer que necesita que se le haga justicia de su adversario,
y se encuentra con un rey que no teme, no tiene a Dios, no teme a Dios ni a los hombres, es decir, era básicamente como un tirano, hacía lo que quería, cuando quería, donde quería y a quien quería. Y esta mujer que representa la incapacidad de alguna manera, se enfrenta contra este hombre en un elemento muy básico, y es insistencia. Insistió, insistió, insistió. Y el Señor Jesucristo cuenta esta historia que su perseverancia, ¿verdad? Su perseverancia llevó al límite a este rey, es decir, no me la voy a poder quitar de encima. Esta mujer no voy a poder sacármela de encima hasta que llegue un momento a poderle contestar o darle solución a su problema. Y la historia termina donde el Señor Jesucristo dice, y hallará fe Dios en los hijos de los hombres. Y creo que esta es la realidad. Creo que la realidad es que lo que marca la diferencia entre el avance y el retroceso no es quién tiene más número de personas o quién tiene menos, sino más bien es el hecho donde, comprobado a través de la experiencia individual, hemos llegado a la conclusión que la perseverancia es la única manera en cómo Dios puede ver nuestro interés, nuestro anhelo y nuestro sacrificio por alcanzar aquellas cosas que realmente nos interesan. Y particularmente hoy, ¿sabes? Yo creo que no es de alguna manera quizás algo que quizás lo tomas en serio porque no te está tocando a ti. Es decir, no tienes a un pariente grave, no tienes a un familiar en esta condición, quizás no tienes a un hijo enfermo bajo este virus, no tienes a un tío, a un papá, a una mamá, a un abuelo, a una abuela o a un pariente cercano, un amigo cercano. Quizás no tienes a nadie de esta manera cercano a ti que te aflige, que te toca, que te consterna internamente. Sin embargo, creo yo que no necesitamos el elemento yo diría, nos oprima para darnos cuenta de que nosotros somos valiosos para la solución de este problema a través del poder espiritual que creemos que tenemos en la oración. Y creo que esta es parte de esta realidad. Creo que la parte de la realidad es que prevalece uno sobre la adversidad al resistir toda la batalla. Y yo te estoy pidiendo a ti. Yo te estoy pidiendo a ti de la misma manera en como Moisés se dio cuenta que no podía mantener sus manos levantadas, cambió de posición y lo que se decidió fue anticipadamente, probablemente quizás por eso llevó a estas dos personas, pero una de las cosas que él cambia es su posición. No cambió quizás su fuerza, su intensidad en la oración, pero sí cambió la posición en ese momento. Y yo quiero invitarte a ti. Yo quiero invitarte a que no cambies tu condición en relación al hecho de que eres importante en el avance para combatir a este virus, que de alguna manera existe en este momento, no solo en California o en Estados Unidos, sino realmente en todo el mundo. Y creo que es parte de una realidad. Y esta realidad creo que debería de llevarnos en algún momento a estar en la empatía que las personas están viviendo en diferentes partes del mundo en este momento. Es por eso que yo te animo, yo te animo a que te unas a esto, a que te unas al hecho de entender que la vida trae adversidades, pero que tu condición espiritual es esencial para avanzar en esto. Y yo te animo a que puedas recordarte que prevalecer sobre la adversidad requiere resistencia. Mantente orando, ¿verdad? No descuides esto, no pases en alto que los 5, 10 o 15 minutos o ir en tu vehículo, en el conectarte con el Señor o antes de acostarte o tomar un tiempo para hablar con el Señor y decirle que avance sobre esto, que tenga misericordia, que muestre su gracia. No desestimes que esto te está dando soluciones y ganando terreno sobre lo que de alguna manera el diablo puede estar
alcanzando. Déjame terminar con un tercer principio y dice de esta manera. Cuando miras este elemento donde Moisés está levantando sus manos y está, yo diría, debilitándose y bajándolas, a saber por cuánto tiempo hizo esto y hasta el momento donde él viene y cambia su posición y cambia su estado en ese momento y se sienta. Y es ahí donde viene una, yo diría, una clave ilustración que representa lo que de alguna manera deberíamos de hacer la iglesia universal del Señor Jesucristo, lavada por su sangre. Y creo que tiene que ver con esta ilustración donde Aarón y Hur se ponen a la par. Es aquí la primera vez quizás donde ellos se dan cuenta del soporte que representan para la vida de Moisés. Quizás ellos no podían entender por qué Moisés bajaba las manos, quizás podían pensar que de alguna manera era cambio de posición, pero quizás llegaron a entenderlo hasta el momento donde ellos son el soporte, donde cada uno sostiene sus brazos y se dan cuenta del papel que juegan ellos en este momento para que Josué pueda prevalecer en ese momento. Y creo que esa es parte de esta realidad. Mira, yo creo que parte de la realidad es que uno llega a obtener como un segundo principio, uno tiene la victoria sobre la adversidad al ser fortalecidos por otros. Y yo creo que el trabajo en equipo que la iglesia puede hacer en estos momentos, es decir, en estos momentos donde no estamos pensando en nuestras necesidades, no estamos ensimismados en nuestras preocupaciones, en aquellas cosas que son parte de nuestra aflicción, no, sino estamos proyectando una realidad sobre la cual la iglesia tiene un papel decisivo sobre el avance y el poder que ella tiene dado a la iglesia por el Señor Jesucristo para el avance del Evangelio, no solamente, sino también del alcance de los corazones de las personas. Y creo que tiene que ver con este elemento del trabajo en equipo. Yo creo que particularmente esto ilustra la manera en cómo el trabajo en equipo se vuelve esencial, es decir, como compañeros de oración. ¿Sabes? Yo creo que esto es muy esencial. Creo que a través del tiempo tú habrás aprendido que uno no puede librar batalla solo, que uno necesita a alguien que pueda ayudarle a batallar sobre aspectos de la vida. Y quizás si tu vida espiritual en oración es saludable, es consistente, te has dado cuenta de que hay cosas sobre las cuales no puedes tú solo, no las puedes derribar, no las puedes sobrellevar, no las puedes saltar, no puedes avanzar, pero te has dado cuenta que cuando hay alguien que te ayuda, y particularmente Gálatas capítulo 6 está diciendo sobrellevar las cargas los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Es decir, el soporte espiritual en el cual cada uno de nosotros podemos hacernos. Cuando oras por alguien, cuando oras por tu hermano, cuando oras por tu hijo, cuando oras por tu esposo, o viceversa, cuando oras por alguien que de alguna manera se encuentra luchando, batallando con algo, tú te conviertes como Aarón y Hur en el soporte espiritual de esta persona que de alguna manera no puede batallar solo en las circunstancias en las que se encuentra. Y creo que esto ilustra esto que estamos viviendo ahora. Creo que los médicos no pueden solo, las enfermeras no pueden solo. Creo que el desánimo, el desgano, el cansancio, la impotencia que se ha de estar viviendo al mirar uno y otro persona que está falleciendo en sus manos sin poder hacer nada, creo que de alguna manera también ellos necesitan ser parte del soporte que uno puede dar. ¿Verdad? Porque obviamente no puedes llegar a un hospital para tratar de ayudarle a las personas ahí. Pero sí creo que puedes orar pidiéndole para las personas que están al frente ahí. Que no se desanimen, que no pierdan la confianza, que no dejen de perseverar, que no dejen de encontrar de alguna manera la esperanza que se puede sacar adelante. Y creo que has visto a través del internet, a través de televisión, a través de algún medio, cómo los médicos están agotados.
Y creo que es parte de esta realidad en la que nos encontramos en este momento. Creo que parte de esta realidad en la que nos encontramos es que Moisés se ha agotado. Está agotado, espiritualmente está agotado. Y esta es una realidad. Mira, la iglesia probablemente si ha estado luchando contra ciertas cosas y no tiene el soporte de otros, se agota. Es decir, tú y yo nos agotamos. Y el agotamiento, desánimo, desgano. A veces no creemos que Dios esté haciendo algo. O particularmente quizás pensamos que lo que estamos haciendo, que es como la trampa de Satanás engañando nuestra mente, ¿verdad? Que no lo va a hacer. Y creo que esta es la mejor oportunidad que tenemos para redefinir y reproyectar la importancia de poder orar juntos. Es por eso que estamos haciendo este elemento de cadena de oración, que te estoy mandando un texto cada día, o se está pegando en el Facebook, o te llega a ti de alguna otra manera, y te llega a tus manos porque yo creo personalmente que eres valioso, eres un soldado dentro de esta realidad espiritual que necesito que te equipes, que te mantengas en la fila, que no retrocedas, que no te dé, déjame usar esta expresión, que no te desinterese la realidad que se está viviendo en el mundo. Y no nos volvamos como Jonás, que cuando le mandaron hacia Nínive, en lugar de ir a Nínive fue a otro lugar, y cuando iba hacia el otro lugar, en las circunstancias en las que el barco se encontraba, él estaba dormido, desinteresado, totalmente apático, indiferente. Yo diría, de alguna manera, aislado de una realidad. Yo te animo a que no hagas esto. Yo te animo que si tú tienes al Señor Jesucristo en tu corazón y el Espíritu Santo está en tu vida, yo te animo a que no desestimes que eres parte de esta reserva que existe en estos momentos para poder hacer frente a esta realidad espiritual que hay. Porque yo creo que tienes que mirarla de esta manera. Yo creo que tienes que verlo de esta forma. No la mires como una enfermedad. Mírala desde la otra óptica. Mírala como la ventaja que Satanás está tomando para llevarse a muchas personas sin Cristo a la muerte y al infierno. Es por eso que yo creo que parte de esta realidad esencial sobre la cual nos encontramos tiene que ver con el soporte. Yo te estoy invitando a que ores por tu familia, por tu esposa, por tus hijos, por tus hermanos de tu iglesia, que de alguna manera por estas circunstancias en las que nos encontramos, quizás no les hablas, quizás no los miras, pero que necesitan las palabras tuyas dichas al Señor para que Él pueda confortar sus corazones, estimular su vida, alentar su fe y motivarles a pesar de las situaciones. Y creo que esta es una realidad, ¿verdad? Yo creo que necesitamos que cada uno de nosotros podamos ubicar el papel del soldado en el ejército del Señor Jesucristo para poder avanzar en ello. Y es por eso que yo te recuerdo los 3 principios. Te recuerdo 1, la vida trae adversidad que exige la mejor condición espiritual para vencerlas. Yo te animo, ¿verdad? Yo te animo, no descuides tu vida espiritual en estos momentos. Optimízala, ¿verdad? Recupérala, fortalécela y desarrollala en estos momentos. También te recuerdo que el segundo principio tiene que ver que prevalecemos sobre la adversidad al resistir toda la batalla. No es quién va ganando, no es cuántos se van recuperando y cuántos se están muriendo, no, es hasta el final de esto, pero es la importancia de ello es la resistencia. No es sacar adelante un país, es sacar adelante la vida de otras personas que están en todo el mundo, hasta que veamos que se ha disipado esto, hasta que el Señor ha podido, yo diría, anular, desintegrar este virus. Y la tercera, que obtienes la victoria sobre la adversidad al ser fortalecidos por otros, es decir, tus compañeros en Cristo orando unos con otros. Déjame terminar orando y diciéndole al Señor de esta manera: Señor, te damos las gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de poder vernos como parte de la solución de estas situaciones que en el mundo acontecen y particularmente ahora en estos momentos. Señor, ayúdanos a nosotros, a tus hijos, a poder ver el papel vital, trascendental que jugamos desde la trinchera de nuestra casa para
para estar intercediendo y orando por la vida de otras personas, particularmente por estos hombres valiosos que de alguna manera hoy los estimamos de una u otra forma aún más, los trabajadores de salud, que en sus ramas multiplicadas por todo el mundo, atendiendo a personas en casa, atendiendo a personas en hospitales, atendiendo a personas en las calles, atendiendo a diferentes tipos de personas como una labor de abnegación. Señor, yo te ruego que tú les ayudes, que les sostengas, que les fortalezcas, que les guardes a ellos y a sus familias. Pero también te rogamos, Señor, que levantes a una iglesia comprometida, a nosotros como iglesia Osana, como una iglesia comprometida en ser un soporte en esta batalla que de alguna manera somos conscientes en la que estamos, y ver la victoria tuya, Señor, una y otra vez más, hasta que este virus pueda ser erradicado, desaparecido totalmente en esto, Señor, para que el mundo pueda nuevamente, o para que el creyente pueda nuevamente encontrar la esperanza que cuando hablamos contigo las cosas se cumplen y se dan, Señor. Gracias por este tiempo que nos das. En los méritos de Jesús oramos. Amén y amén. Hermano, nuevamente yo te doy gracias por tomar el tiempo para oír, para leer la palabra. Y yo sé que todos estamos, yo diría, viviendo los efectos de ello, pero como te acabo de decir, yo creo que lo que nos fortalece es que estemos orando unos por otros y estemos conscientes de esta realidad espiritual que cada vez podemos ir avanzando en ella. Así que yo te animo, ¿verdad? Veámonos el jueves a las 7 de la noche. Estamos nuevamente conectándonos, igual que el domingo a la 1:30. Y te recuerdo, si tú quieres revisar nuevamente o repasar lo que he estado enseñando, vete a YouTube, ¿verdad? Ahora está Iglesia Osana San Jacinto. Lo que yo te estoy pidiendo es que te suscribas, ¿verdad? Que te suscribas, dale like, ¿verdad? Para que nos sintamos animados a seguir hablando a la cámara. Y te animo, ¿verdad? A que compartas a tus amigos, que en el Facebook, que les mandes, ¿verdad? El mensaje o lo que tú quieras, ¿verdad? Donde de alguna manera esto pueda llegar a sus manos o al menos a sus dispositivos móviles en este caso. Dios te bendiga, cuídate y recuerda, estamos en las manos de un Dios amoroso, que no se le han pasado las cosas que estamos viviendo. Dios te bendiga.